Vamos a continuar en esta noche con el taller de evangelismo bíblico. Amén. Así que vamos a continuar con la sesión número 3 en la que hemos estado desarrollando los últimos miércoles y que trata sobre examinándonos a nosotros mismos, examinándonos a nosotros antes de evangelizar a otro. Amén. Así que vamos a continuar en esta noche con el estudio. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos en Éxodo capítulo 20, ahí iniciamos esta sección número 3, en Éxodo capítulo 20. Y vamos a continuar hoy con el tercer mandamiento que se encuentra justo en el versículo 7. Ya hemos visto en los primeros 2 mandamientos que Dios prohíbe la adoración a dioses ajenos y también vimos que prohíbe que le adoremos a través de imágenes. Eso eran los primeros 2 mandamientos. Amén. En este tercer mandamiento vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Recuerde que estamos examinándonos a nosotros antes de evangelizar a otros. Como hemos venido compartiendo, no podemos dar lo que no tenemos. Y es necesario entonces que nosotros sepamos quién es Dios a plenitud, qué significa su palabra en nuestras vidas, para entonces nosotros poder llevar ese evangelio a los que no le conocen. Amén. Así que en el verso número 3, en el verso número 7 de Éxodo 20 dice, no, el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y el propósito de este mandamiento que vamos a ver en esta noche, que vamos a estar compartiendo, es enseñarnos a nosotros cómo adorar a Dios en forma verdadera, inteligente, o sea, consciente, ¿verdad? Viva y real. Enseñarnos cómo adorar a Dios en forma verdadera, inteligente, viva y real. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Vamos a ver algunas definiciones de ese primer punto, de esa primera parte de ese versículo número 7 del tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomara su nombre en vano. La palabra no tomará viene de la traducción tomar, que significa esa palabra tomar, significa levantar, significa pronunciar y significa exaltar. La palabra significa levantar, pronunciar o exaltar, de tomar, de ahí viene esa palabra. Se refiere entonces al uso del nombre de Dios en forma religiosa, en la adoración privada, en el culto público, y aún también en la lectura de la Biblia o al cantar un himno. No tomarás, levantar, pronunciar y exaltar. Vaya llevando esa secuencia de esos puntos que vamos a estar viendo, porque de ahí va a depender lo que significa y lo que nosotros podamos aprender, que el Señor nos revele en esta noche, de lo que significa tomar el nombre de Dios en vano.
Una de las cosas que más hace el cristiano, y ni hablar del no cristiano en este tiempo, quizás sin darse cuenta, es tomar el nombre de Jehová en vano. Muchas iglesias, muchos cristianos, aún en forma de broma o en su lenguaje normal, hablando normalmente sin darse cuenta, toma el nombre de Jehová, nuestro Dios, en vano. Por eso vamos a estar viendo algunas definiciones y lo que significa tomar el nombre de Dios en vano, lo que significa el nombre de Dios, el poder que lleva o que conlleva pronunciar el nombre de Jehová. Por eso, amados, dice este estudio, esta sección que estamos nosotros estudiando estos miércoles, estos últimos miércoles, examinándonos antes de evangelizar a otro, porque necesitamos estar conscientes del Dios que adoramos y del Dios al cual le hablamos a otras vidas. No se trata solamente de salir y hablar y decir ve a mi iglesia o decir Jesús te ama. Necesitamos estar convencidos de lo que significa Dios en nosotros. Nosotros como servidores de Dios necesitamos examinarnos a la luz de esos mandamientos que estamos viendo en estos miércoles. Esa palabra tomar también incluye el mal uso de su nombre en la vida diaria o cotidiana, y no solo en nuestras oraciones privadas, sino también en nuestro hablar cotidiano. Esa palabra no tomarás, que significa levantar o pronunciar, significa entonces que nosotros tomamos el nombre de Dios en vano cuando no le damos el sentido al nombre de Dios en nuestras vidas, cuando no lo usamos para adorar a Dios, cuando no lo usamos para honrar a Dios de manera consciente y de manera responsable, sino cuando usamos el nombre de Dios como cualquier amuleto para sustituir en la mayoría de las veces palabras descompuestas, para sustituir muchas veces en nuestro vocabulario palabras descompuestas. Entonces llenamos ese hueco con la palabra Dios, o con el nombre del Señor, o con los nombres del Señor. Amén. La otra parte de la palabra no tomarás el nombre de Jehová tu Dios es la palabra vano. La palabra hebrea traducida como vano quiere decir en forma vacía, quiere decir en forma falsa o sin propósito. Tomar algo en vano es tomar algo sin un propósito definido, es tomar algo falso, no dándole el sentido que lleva o que merece, y es tomarlo sin propósito. Tomar el nombre de Dios en vano es cuando ni siquiera estamos conscientes del nombre que estamos nosotros pronunciando. Y vamos a ir mirando en el transcurso de esta palabra, porque nosotros una y otra vez tomamos el nombre de Dios en vano, muchas veces sin darnos cuenta, muchas veces cuando cantamos sin sentido, muchas veces cuando venimos al culto, dizque adorar a Dios, pero hacemos todo menos adorar a Dios. El nombre de Dios, usted en ese momento lo está tomando en vano. Incluye, la palabra vano no tiene ningún significado, ningún sentido real o ningún propósito. Nuestras palabras son vacías cuando hablamos sin sinceridad o sin verdad. Incluye el mal uso de su nombre en la vida diaria o cotidiana. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. Incluye el mal uso del nombre en la vida diaria cotidiana, y no solo en nuestras oraciones privadas, sino también en nuestro hablar cotidiano. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 3, verso del 1 al 14. ¿Acaso no hemos cantado o platicado usando su nombre en forma superficial? Muchísimas veces lo hacemos, o vacía, o sin percatarnos
del sentido verdadero de lo que estamos diciendo cuando pronunciamos el nombre de Jehová. Siempre debemos acercarnos con sinceridad y con verdad a nuestro Señor. De igual forma, usar su nombre con transparencia, con verdad, con sinceridad y con conciencia. El nombre de Dios no podemos hablarlo o pronunciarlo como lo usan hasta los inconversos, hasta en política. Señor, están usando el nombre de Dios como que es cualquier cosa para usarlo para su propio beneficio. Es una blasfemia, es una aberración. Pero está bien, los inconversos que quizá no conocen a Dios, pero nosotros que le hemos dicho al Señor que Él es nuestro Señor, que es nuestro Dios, que es nuestra vida, que es nuestra guía, que le pertenecemos a Él. Necesitamos entonces estar conscientes y cómo debemos nosotros usar el nombre de Jehová. No tomará el nombre de Jehová tu Dios en vano. El nombre de Dios, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué quiere decir el nombre de Dios? Vamos a buscar la palabra que le dije en Éxodo capítulo 3 del 1 al 14. Si alguien lo tiene, por favor, me le puede dar lectura a esa porción bíblica. Éxodo capítulo 3, verso del 1 al 14. Si nadie lo tiene, lo leo yo. Es Abel. Éxodo capítulo 3, verso del 1 al 14. Amén. Llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Dios le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, Amén, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuyo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores. Pues he conocido sus angustias, por eso he descendido para librar aquellas tierras a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del Eto, del amorreo, del fereceo. Amén. Vuelve, léeme el 12. Abel, vuela de ahí al 12, por favor. Al 12 y luego el 14. Verso 12 y luego el 14. Dios le respondió: yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo: Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán: ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Amén. Ahí estamos viendo el llamamiento de Moisés, cuando Dios se le aparece en una zarza, cuando Moisés estaba cuidando el ganado de su suegro. Amén. Luego entonces ve la zarza que está ardiendo y la zarza no se quema.
Luego Jehová le llama, luego él le responde, heme aquí. Y cuando vamos al verso 6, Jehová comienza a revelársele a Moisés, a decirle quién es Moisés, quién es Dios a Moisés. Y le dice en el verso 6, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En el verso 14, cuando el Señor le dice lo que él va a hacer, él tiene temor y le dice, ¿cómo voy a decirle al pueblo? ¿Qué voy a decirle a los egipcios? El Señor dice en el verso 12, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal. Le dio una señal, le dijo, mira, en este mismo monte donde tú estás apacentando estas ovejas, en este mismo monte, tú y el pueblo, en el futuro, cuando sean libres, ¿van a qué? A venir a adorarme. Luego en el verso 14, dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. El primer nombre que vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, cuando Dios se le aparece a Moisés, le dijo, yo soy el que soy. No tomará el nombre de Jehová tu Dios en vano. Yo soy el que soy. Dijo, yo soy te envía. Para nosotros es una palabra que no tendría humanamente un significado, porque es normal que diga, mira, te envió Esmeralda, te envió Radamés, te envió Jenny. Pero el yo soy te envía. Mira, yo vine para que tú dejes ir a mi pueblo. ¿Quién te envió? El yo soy. De esa forma se le revela Dios a Moisés, se le revela Dios a Moisés en el monte. Entonces, ¿qué quiere decir el nombre de Dios? Para nosotros saber cuál es la gravedad y por qué el nombre de Jehová no puede ser tomado en vano. Porque se supone que si nosotros lo tomamos en vano es o porque no estamos conscientes cómo y cuándo lo estamos haciendo, o porque no tenemos conciencia de la magnitud de Dios en nuestras vidas. Y Dios nos ha llamado a nosotros a ser santos, a estar delante de Él en toda obediencia, pero también a rendirle la reverencia, la honra y la adoración que Él merece. No solamente adoramos cuando estamos entonando un cántico con un instrumento musical. Nuestra vida completa es una adoración a Dios. Por eso Él es tajante en estos mandamientos y le da al hombre instrucciones específicas de cómo debe moverse. Los 10 mandamientos son un manual de instrucción para el pueblo de Dios, donde nosotros tenemos que ir y ver cómo debe el siervo del Señor caminar. Fueron leyes establecidas para su pueblo, iglesia. Y nosotros necesitamos estar conscientes de lo que conlleva cada uno de esos mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué? Porque no dará Jehová por inocente al que tomara su nombre en vano. El nombre de Dios significa Dios mismo. Significa todo lo que es cierto acerca de Dios, toda la verdad de Dios, todo lo que ha sido revelado acerca de Dios. El nombre de Dios significa en todos sus atributos, Dios en toda su gloria, Dios en toda su majestad y todo lo que Dios hace, todo lo que Dios es. Significa su autoexistencia, su existencia eterna, Dios verdadero. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir el nombre de Dios? Como se les reveló a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy, es el que nos gobierna cada uno de nosotros. Yo soy el que soy, es el que ha venido a salvarnos en su inmensa misericordia. Yo soy el que soy, fue el que hizo los cielos y la tierra. Yo soy el que soy, fue el que, dice Pablo, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, amado, para que usted y yo seamos servidores del Señor. Cuando nosotros vamos, y siempre ponemos ejemplo de personas terrenales, al presidente, a una persona de renombre, nosotros vamos con toda reverencia, con todo respeto. Entonces,
incomparablemente, ¿cuánto más al Señor? ¿Cuánto más al Señor? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué quiere decir el nombre de Dios? Yo soy, le dijo el Señor, yo soy. Solo dile, el yo soy te envió a vosotros. La palabra de Dios nos dice en ese tercer mandamiento que no podemos tomar el nombre de Jehová, de Dios en vano. Hay varias formas del nombre de Jehová en el Antiguo Testamento que vamos solamente a mencionar algunos de los nombres que se le da al Señor en el Antiguo Testamento. Tenemos el primero, Jehová Jireh, significa el Señor proveerá. Otro de los nombres que en el Antiguo Testamento se le da al Señor, Jehová Rafa, que significa el Señor cura. Otro de los nombres que se le da al Señor es Jehová Nisi, el Señor es nuestro estandarte. Jehová Shalom, que significa Él es nuestra paz. Jehová Raá, que significa el Señor es nuestro pastor. Jehová Shikenu, que significa el Señor es nuestra justicia. Jehová Shamat, que significa el Señor está presente. Pero también hay otros nombres que se mencionan en la palabra de Dios, que significan el nombre de Dios. Por ejemplo, tenemos el Shaddai, Dios Todopoderoso, el Elión, Dios Altísimo, el Adonai o el Señor Dios Eterno, Jehová Sabaoth, que significa el Señor de los ejércitos. Y en el Nuevo Testamento, cuando vamos al Nuevo Testamento, el mismo Jesús, cuando está hablando en Juan, ¿qué dice él? Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la revelación del Padre. El que me ha visto a mí, ¿qué dijo él? Ha visto al Padre. La revelación de Dios, el nombre de Dios quiere decir toda la verdad acerca de Él. Y nosotros tenemos que estar conscientes de lo que significa, de lo que envuelve el nombre de Jehová, para nosotros saber cómo nos dirigimos a ese Señor Dios Todopoderoso, cómo honramos a ese Señor Dios Todopoderoso, cómo adoramos a ese Señor, con qué conciencia necesitamos nosotros adorar al Señor Dios Todopoderoso. La puerta, el buen pastor, la luz del mundo, el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Observaciones acerca del nombre de Dios. Observaciones acerca del nombre de Dios. Al manifestarse bajo distintos nombres y por medio de su palabra y la persona de Cristo, Dios ha hecho posible que le conozcamos en forma personal y en forma íntima. Dios, a través de Jesucristo, se ha revelado a nosotros para que nosotros íntimamente podamos conocerle. Por ende, iglesia, no podemos tomar el nombre de Jehová a la ligera en nuestras vidas. No podemos tomar el nombre de Jehová como que es cualquier cosa. No podemos tomar el nombre de Jehová como que estamos hablando de un carro nuevo, de una persona X. Tenemos que tomar el nombre de Jehová como lo tomaron cada uno de esos hombres que le sirvieron al Señor. Lo tomaron con respeto, lo tomaron con reverencia, lo tomaron con toda humildad, pero también lo tomaron con toda conciencia. Cuando iban a referirse al nombre de Jehová, solo lo hacían para darle honra y gloria al Señor. Entonces, como veíamos al principio, tomamos el nombre de Jehová en vano cuando ese nombre lo usamos no para darle gloria, no para darle honra. Cuando lo usamos ligeramente y cuando no estamos conscientes qué significa el nombre de Jehová, qué significado tiene para los que han sido lavados por su sangre preciosa. Amén. César, me levantaba la mano.
Amén. En ese sentido yo me acuerdo casi siempre de algo que me enseñó nuestra hermana Josefina. En una ocasión, ella quizá no se dio cuenta, pero yo estaba generalmente yo iba los domingos cuando estaba pequeño a la casa a donde abuela, ¿verdad? Entonces se usaba que cuando llamaban nosotros decíamos Dios te bendiga. Entonces ya yo había tomado eso como hola, y yo una vez la tomé, ella llamó, y yo dije, Dios te bendiga. Entonces ella dijo, ¿qué? Entonces eso como que, en realidad ella no se dio cuenta, pero eso como que me chocó, de que en realidad yo estaba tomando, o sea, algo, el Dios te bendiga, lo estaba tomando como, hola, ¿cómo tú estás? O sea, que quizá ahí tenemos un poco de irreverencia a Dios. De decir un Dios te bendiga a un hermano, no con el sentido que involucra el nombre de Dios. Amén. Exactamente. Tomarlo sin sentido, como algo normal, una costumbre. Y usamos muchas veces el nombre de Dios así, en sustitución de palabras, en saludos, que no son, o sea, el problema está en el sentido. O sea, Jehová te bendiga, pero yo estoy consciente de que yo le estoy diciendo a mi hermano, Jehová te bendiga. O sea, yo estoy consciente de que el nombre lo estoy usando para bendecirte, porque Jehová es el que bendice. Pero muchas veces ese nombre nosotros lo usamos en otras cosas, que nuestro corazón, cuando lo pronuncia en nuestra mente, no es para glorificar a Dios, no es para adorar a Dios, no es para reverenciar al Señor. Y dice esta palabra, no tomará el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y voy a estar toda esta noche, amado, pronunciándole esa palabra, no tomará el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque al final dice, porque no tendrá Dios por inocente. O sea, Dios no te va a pasar por alto que tú tomes su nombre en vano. Y se supone que nosotros le conocemos. El nombre de Dios es especial, ya que lleva su identidad personal. Amén. Utilizarlo de manera frívola o en una maldición es tan común actualmente que no nos damos cuenta de lo grave que es. Exactamente. La forma en que empleamos el nombre de Dios indica lo que realmente sentimos acerca de Él. Debemos respetar su nombre y utilizarlo en la forma adecuada, pronunciándolo en alabanza y adoración, en vez de hacerlo en una maldición o en una broma. A mí me choca mucho, hay muchos bromistas en la televisión y en el internet que tienen muchas bromas fundamentadas en el nombre de Dios. Y muchos cristianos la disfrutan. Cuando yo la oigo, de verdad, me duele el alma. Es como esta clase. Yo digo, Dios mío, pero ¿dónde está la mente de esa persona que tiene, no sé, la osadía de pronunciar el nombre de Dios en una broma? ¿Y dónde está el Espíritu de Dios en el corazón de un cristiano que se ríe de esa broma? Que no toma en cuenta que la magnitud del nombre que se está tomando en ese momento. Entonces, por eso dice aquí, no debemos tomarlo, termina esta reseña, con liviandad el abuso o deshonra del nombre de Dios. Efectivamente. Y eso es, por lo menos nosotros vemos personas que exageran, ¿verdad? Que exageran y se burlan claramente del nombre de Dios. Pero, por ejemplo, yo le voy a mostrar ahí. Dice esta parte, debemos recordar que esta prohibición se refiere al mal uso del nombre de Dios en cualquier forma. No solo en nuestros actos de adoración, sino también en nuestro vocabulario cotidiano. Le voy a mostrar algunas palabritas para ver si nosotros no la usamos generalmente y no la usamos, y la usamos, recordemos cuando definíamos la palabra vano, ¿verdad? Decíamos que se refiere al uso del nombre de Dios sin propósito, en forma vacía
o en forma falsa. Ahora vamos a ver esas palabritas, por ejemplo, de vano, que se refiere al uso del nombre de Dios sin propósito, en forma vacía o en forma falsa. Sin propósito. Dios mío. Dios mío. ¿Qué otra palabra? Ay Dios. ¿Qué otra palabra? Hay gente que dice ay Diosito. Ay Diosito. ¿Qué otra palabra? Jesús de la vida. Por Dios. ¿Qué otra palabra? Dios Santo. Yo personalmente, esas últimas dos. Por ejemplo, usted se incomoda en el trabajo y por no decir una mala palabra, ¿qué usted dice? Pero Dios Santo, pero por Dios, qué falta de respeto. O sea, ¿con qué propósito estamos usando la palabra, el nombre de Jehová? Hay muchísimas más que usamos. Yo, por ejemplo, puse esa como ejemplo. Y quizá usted ahora le diga, no, pero Henry, tú estás exagerando, eso no es nada. Ahora, cuando nos vamos a Éxodo 3 y vemos la forma en que Dios se le aparece a Moisés, es tanto que Dios le dice, oye, lo primero es mantén distancia conmigo, Moisés. Quítate el calzado de tus pies. Y luego comienza a decirle quién Él es, lo que Él va a hacer y de qué forma va a ir. No le dijo coge una espada, no le dijo búscate 5 o 6. Inclusive Moisés puso todas las excusas para no. Yo no sé hablar, etcétera, etcétera. Le dijo, oye, dile que el yo soy te envía. Pero ¿qué dice Génesis 1? En el principio creó ¿quién? Dios creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ese mismo Dios fue el mismo Dios que se le reveló a Abraham. Ese mismo Dios fue el Dios que le habló a Moisés, que dividió el mar rojo. Pero ese mismo fue que vino en la personificación de Cristo y se dio a sí mismo por nosotros para darnos vida. En los evangelios se hablan de los 10 leprosos. La pastora ha predicado de eso. Dice que de los 10 leprosos solo uno se devolvió. De los 10 fueron limpiados, pero solo uno se devolvió a dar gracias a Dios. Había reconocido lo que su Dios Jesús había hecho en su vida. Pero ¿y qué de aquel ciego que recibió la vista, que nunca había visto? Nunca sus ojos habían sido abiertos. Pero ¿y qué de aquellos 12 discípulos que fueron llamados por Dios, que Jesús le dijo nada más sígueme? Y que hasta el final de sus días estuvieron glorificando a Cristo. ¿Y nosotros? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Yo creo que nosotros necesitamos un ejercicio a partir de hoy. Y es sustituir la palabra, el nombre de Jehová, y solamente usarlo con propósitos espirituales en nuestra vida. Usarlo con propósitos espirituales de la manera correcta. Porque no tendrá Jehová por inocente al que use su nombre en vano. Todas las expresiones semejantes a estas quedan prohibidas en este mandamiento. No tomará el nombre de Jehová tu Dios en vano. Profanamos ese nombre cuando tú hablas y la gente que dice, Dios me dijo. Dios me dijo. Se acostó mal, tuvo un mal sueño, iba a decir una pesadilla, ¿verdad? Tuvo un mal sueño y dice, Dios me dijo. Amado, no es que Dios no hable, yo no estoy diciendo que Dios no habla. Pero mucha gente en la iglesia se te pone en la esquina, mira, Dios me dijo que tú, espérate, ¿tú estás segura que Dios te dijo? Asegúrate que Dios te dijo, amado.
No es la emoción del corazón. O que tuviste un sueño raro. Dios te dijo, Dios me dijo. Vuelvo y digo, Dios habla, O sea, eso estamos claros. Pero cuando tú dices Dios dijo, cuando Dios no dijo, te estás metiendo en problemas. Entonces hay que tener cuidado. Y nosotros, amados, yo digo que cuando la palabra de Dios es suficiente, y a veces el cristiano no se conforma con la Biblia. Y aparte de la Biblia, quiere empezar a agregar cosas y a revelar cosas que Dios no ha revelado y a buscar cosas y a decir cosas que Dios no dijo, pero lo hacen en el nombre de Dios. Dice ahí, profanamos el nombre de Dios porque hablamos sin un sentido real en nuestros corazones del significado de lo que estamos diciendo, del significado de ese nombre. Los creyentes que consideran el conocimiento de Dios y una relación personal con Él como el privilegio más grande, nosotros que hemos sido salvados por la sangre de Cristo, que sabemos lo que Dios ha hecho en nosotros, que somos testigos, como cantamos una y mil veces, de su poder, de lo que el Señor ha hecho, no podemos usar el nombre de Dios en esta manera pecaminosa, porque es pecado usar el nombre de Dios en vano. Dice Santiago capítulo 1, verso 26, si alguno piensa ser religioso ante vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión de tal es vana. Santiago dice que la religión de tal es vana. Dice, si se cree religioso, si se cree creyente, pero no tiene control de su lengua y de lo que dice, la religión del tal es vana. La persona que dice que adora al Dios verdadero en espíritu y en verdad, y sin embargo toma su nombre en vano, se engaña a sí mismo. Y como dice Santiago, esa persona que es vacía, vana, sin propósito y falsa. Así que necesitamos prestar atención a eso. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahora, yéndonos más allá del tercer mandamiento, porque sabemos que el nombre de Jehová no se debe profanar ni blasfemar. Pero como decíamos, lo usamos muchas veces, consciente e inconscientemente, en un lenguaje normal, en chistes, en bromas, en cosas que no tienen sentido. Todos los que profesan el nombre del Señor, pero no viven una vida santa, también profanan su nombre. Dejando entonces ya lo que son las palabras que escribimos ahí. Ok, me voy a cuidar de esas palabras. Me voy a cuidar de no pronunciar esas palabras vanas, pero si profesan el nombre del Señor y no viven una vida santa, también profanan su nombre. Y vimos lo que decía Santiago. O sea que esto va mucho más allá. Tomar el nombre de Dios en vano va mucho más allá de solamente expresar una palabra. También es nuestro estilo de vida, la forma en que damos gloria a Dios. Porque nosotros somos ¿para qué? Para gloria de Dios. Si no damos gloria a Dios, entonces estamos profanando su nombre. Decimos que somos cristianos, pero con nuestros hechos estamos presentando otra cosa. Vamos a ver qué dice Romanos 2:24. Alguien por favor me lo busca. Tito 1:16, en lo que César tiene una participación. Romanos 2:24 y Tito 1:16. Todos los que profesan el nombre del Señor, pero no viven una vida santa, también profanan su nombre. César. Amén. Bueno que haya traído esa parte, y es que, lo digo porque en una canción me pasó, estaba en la guagua leyendo la palabra y me dice un testigo de Jehová, oye, pero Jehová, la Biblia que yo uso es la Biblia de las Américas y ellos sustituyen el nombre de Jehová por el Señor.
Entonces él me dijo, ese no es el nombre de Dios, tú estás tomando mal el nombre. Entonces la Biblia de las Américas bien explica que inclusive Jehová no es el verdadero nombre de Dios, sino que originalmente el nombre de Dios, aquí se ha traído eso, contaba de 5 palabras, si mal no me acuerdo, 4, que es YHWH. Y entonces por reverencia a ese nombre ellos eliminaron la pronunciación y no se sabe todavía cómo que se pronuncia el nombre. Pero toda ley que Dios dio tiene un espíritu. Hay un espíritu de la ley, que era lo que Dios trataba de hacer con la ley, que era lo que el Señor trataba de buscar con la ley que él daba. Entonces, por eso, Jehová, si utilizamos el nombre de Jehová, no está mal, porque nosotros estamos diciendo, lo estamos mencionando con el peso de lo que involucra ese Dios santo. Entonces, cuando usted dice eso de que tenemos que irnos más allá, es el espíritu de esa ley que Dios dio de no tomar el nombre de Dios en vano. Amén. 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 Romanos 2:24, ¿quién lo tiene? ¿Alguien lo tiene? Ok, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y Tito 1:16, ¿alguien lo tiene? Lacey, por favor. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Profesan conocer a Dios, dicen que viven una vida agradable a Dios, pero con sus hechos lo niegan, con sus hechos lo profanan. Todos los que profesan conocer a Dios verdadero, pero continúan viviendo en pecado, están tomando su nombre en vano. Dicen que son cristianos, pero están llevando una vida no agradable a Dios. Amén. El uso del nombre de Dios en el culto. El uso del nombre de Dios en el culto. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Sino, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Amén. La primera parte, por favor, ¿cómo dice? Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Amén. Sino santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. El llamado que nos hace el Señor a sus hijos, a los creyentes, a sus seguidores, aquello que decimos y que somos lavados con la sangre de Cristo. Cada día, amado, cada momento, nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestros ojos deben estar llenos de Cristo, nuestro corazón lleno de Cristo, nuestro hablar lleno de Cristo. Dice la misma palabra que nuestra palabra tiene que ser sazonada con sal. Que cuando la persona te escucha, ¿qué hace? Dice, wow, me edifico cada vez que escucho a ese hermano hablar o a esa hermana hablar. Esa forma de vivir trae gloria y honra al Señor, a su nombre. Pero a veces hasta nuestro comportamiento hace que los compañeros de trabajo, los jefes, amado, blasfemen el nombre de Cristo por causa nuestra. Entonces dice esta palabra en Pedro, si no santificad a Dios el Señor en nuestros corazones. Santificad a Dios en nuestros corazones. Todos aquellos que asisten a los cultos supuestamente para adorar a Dios, pero no lo hacen, están profanando su nombre y tomándolo en vano. Y aquí hay que tener cuidado. A veces estamos en la iglesia y hay muchos jóvenes, damas y caballeros, porque decimos generalmente jóvenes, pero hay de todo.
jóvenes, damas y caballeros, que en medio de la adoración están sentados ajenos, mirándose y hablando otra cosa que no tiene que ver nada con lo que se supone que es el propósito nuestro al venir a esta casa. Amado, las horas del culto no son para usted y yo charlar del trabajo, no son para charlar de que tengo un examen mañana, no, amado, eso tiene su tiempo. El tiempo del culto es para adorar a Dios y para escuchar su palabra. No es para usted hablar de otra cosa ajena. Hay gente que viene y se sienta ahí 2 horas y usted puede esperarlo allá afuera y preguntarle ¿de qué habló el Señor hoy? ¿Cómo? Porque aunque su cuerpo estaba ahí, Él no estaba ahí. Entonces, amado, examinaos a nosotros antes de evangelizar a otros. A veces tenemos que preguntarnos, detenernos y preguntarnos, ¿por qué no me gusta evangelizar? ¿Por qué no me gusta hablar de Cristo? ¿Por qué pongo tantas excusas? ¿Por qué no me gusta venir al templo a orar? ¿Por qué no me gusta limpiar la casa de Dios? ¿Por qué no me gusta colaborar en un culto evangelístico cuando me llaman? ¿Por qué no me gusta tomar responsabilidades en la iglesia? ¿Por qué le corro a que me pongan a orar o a dirigir un devocional? ¿Por qué no me gusta leer la Biblia? Si nosotros que somos luz estamos debajo de la mesa, ¿qué usted cree que va a pasar? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque Él no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Terminamos con este último punto por esta noche. ¿Cuándo el nombre de Dios es tomado en vano? En el culto. Hay muchísimos más puntos, vamos a compartir 4 en esta noche. Cuando el nombre de Dios es tomado en vano en el culto. Número 1, cuando asisten a los cultos para adorar a Dios, pero no mantienen la atención en su palabra ni en su presencia. Cuando el nombre de Dios es tomado en vano en el culto. Cuando asistimos a los cultos para adorar a Dios, pero no mantenemos la atención en su palabra, no mantenemos la atención en adorarle, conscientemente no estamos adorándolo, conscientemente no queremos adorarlo y mucho menos queremos recibir su palabra. Cuando el nombre de Dios es tomado en vano en el culto, cuando no nos arrepentimos de nuestros pecados, estamos conscientemente en pecado, pero no nos arrepentimos. Y vengo y levanto mis manos y cierro mis ojos, pero yo sé que no estoy adorando a Dios porque no quiero hacerlo. Y aquel que te está mirando cree que tú estás en el tercer cielo, pero tú sabes que tú no estás adorando a Dios. Cuando tomamos el nombre de Dios en vano, cuando el creyente rehúsa obedecer a Dios. Soy cristiano, tú eres mi Señor, oh Dios, tú eres mi Señor. Ok, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Ey, espérate, hasta ahí no. Hasta ahí no, Señor. ¿Cuándo tomamos el nombre de Dios en vano? Número 4. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando lo que aprendemos de su palabra no nos afecta. Cuando no hacemos un esfuerzo para ponerlo en práctica. Cuando lo que aprendemos de Dios no nos afecta. ¿Cómo que no nos afecta?
Cuando Dios dice que no dirá falso testimonio, y yo no hago un esfuerzo por no decir falso testimonio, sino que le doy rienda suelta. Cuando Dios te dice que aún con el pensamiento tú puedes adulterar, pero no importa, yo voy a ver esa película con escena pornográfica, eso no importa, porque mi cuerpo lo desea. ¿Cuándo no nos afecta? Cuando Dios dice, no mentirás, pero mi manera de hablar es mentir. Mentir para que me compren si vendo un producto. Mentir para decir que voy a X cosa al jefe para que me deje ir media hora tarde. Mentir cuando llego para que no me amonesten porque me cogió el sueño y digo que había un tapón. Cuando lo que aprendemos de su palabra no nos afecta. Cuando no hacemos un esfuerzo para ponerlo en práctica. Y finalmente dice ese verso 7 de Éxodo 20, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La misma palabra dice, Dios no puede ser burlado. Mateo 12, 36 y 37 dice, mas yo os digo que de toda cosa, de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras será justificado y por tus palabras será condenado. Mateo capítulo 12, versos 36 y 37, amado. Léalo. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, palabra sin sentido, palabra que no edifica, palabra que no trae honra ni gloria a Dios. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras será justificado y por tus palabras será condenado. Y el verso 34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aleluya, nos ayuda el Señor, amado, a no tomar su nombre en vano. Nos ayuda el Señor a examinarnos a nosotros mismos a la luz de la palabra. Porque un cojo no puede guiar, un ciego no puede guiar a otro ciego. Dijo Jesús que ambos iban a caer en el hoyo. No puede el que tiene una paja en su ojo tratar de sacar la paja del hermano. El Señor dice, hipócrita, saca primero tu paja y luego puedes sacar la paja del hermano. Examinándonos a nosotros antes de evangelizar a otro. Oh, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Sin propósito alguno, sino que hagamos conciencia de el yo soy. Yo soy el que soy. Gracias, Señor, oh Dios. Ayuda a tu iglesia, ayúdanos a cada uno de nosotros. Oh Dios mío, a examinarnos a la luz de esta palabra. Y que ella, Señor, oh Dios, afecte nuestra vida, transforme nuestra vida, oh Señor, y cambie nuestros hábitos pecaminosos que batallan en nuestros miembros, en nuestro cuerpo. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra, oh Dios, traiga luz a nuestra vida, traiga libertad a nuestra vida, a las áreas nuestras que están siendo atacadas, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser libres por el poder de tu santa palabra, por el poder de tu evangelio, por el poder de tu santa palabra que cambia y transforma. Gracias, Jehová. Oh Señor, porque tú eres grande
y porque oportunamente trae tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar?